De quel pays vous êtes? De très loin. Vous êtes espagnol? Non, encore plus loin que ça. Portugais? Plus loin. Irlandais? Encore plus loin. Polonais? Non, plus loin. Plus loin. Vous êtes hongrois alors? Era cuerda. Qué increíble. 8 milímetros, claro. Esta es la cámara que el papá de Raúl compró en Estados Unidos y la trajo a Chile. Y Raúl comenzó a interesarse en el cine con esta pequeña camarita. Y lo cómico fue que esto que se sale, don Ernesto pensó que Raúl había destruido la cámara. Le llegó un enorme reto y le pegó a Raúl. Y la abuela de Raúl se enojó con el papá de Raúl y le pegó al papá de Raúl. Pensaron que se había roto y no, se sale. Pero bueno, esta es la primera cámara de Raúl en el fondo. De haber tenido 9 años, 10 años. Yo tengo todavía el proyector 8 milímetros. Esta caja me gusta a mí. La que tiene los... Este se parece al otro. Mira este diario de vida. Sí, ese es el taller de cinema de Volviendo a la luna de miel. Lima, ¿no? No, volviendo. Volviendo. Desde Lima, Ah, desde Lima. sí. Cuando fuimos la palomita blanca. Y esta es una escena que se cortó. De diálogo exilado. Oye, ¿y cuán importante fue que apareciera ese número? O sea, no fue importante, pero ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo estaba Raúl, digamos, cuando apareció ese número? Porque era un monográfico. Felipe Era un hizo una monográfico. fiesta en la cual él cocinó para como 100 personas y con amigos, lógicamente, porque siempre andaba con amigos. Entonces hicieron empanadas y no sé qué cosas en el Bataclan. Ah, ¿dónde La fue el fiesta atentado? fue en el Bataclan, donde más tarde fue el atentado. Mira. Había un grupo de amigos que tocaban rock, todo el mundo bailaba, fue muy bonito. Porque además fue un número monográfico, o sea, eso Sí. es como... o sea, eso hace muy pocas veces en Taller de Cinema, ¿no? Sí. Esa es una foto de Luis Poirot, que Luis Poirot hizo sobre Raúl. Yo conocí a Raúl cuando era profesor del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo estudiaba en la Escuela de Cine, estudiaba filosofía, entonces ha sido como una vuelta al inicio, en que todo el material vuelva acá. Cada vez que se estrenaba una película, el encargado de prensa le mandaba a Raúl a todos los artículos que habían salido. Entonces, ¿qué hacer con ello? Lo pusimos en carpeta. Era Vanidoteca 1, se llenaba la carpeta, o sea, una carpeta grandota. Vanidoteca 2, Vanidoteca 3, Vanidoteca 4 y así fuera, porque no le gustaba botar cosas. Entonces lo que yo hacía es trataba de meter las cosas en carpeta y poner, qué sé yo, carpeta poesía, carpeta teatro, carpeta esto, carpeta lo otro. Y así, gracias a eso, he podido entregar al material al Instituto de Arte para que ellos puedan archivarlo. Felicia, ¿puedes escanear esto? Son estas fotografías. Diálogo de exiliado, ¿no? Diálogo exiliado. Valeria Sarmiento decía que a Raúl Ruiz no le gustaba botar cosas, ¿no? Que es distinto a querer guardarlas, ¿no? No digo que estaría contento porque las guardé, pero al menos estaría contento porque no las boté. El archivo se fundó como tal el año 2014.
Hay una serie de fotos como muy grandes que todavía no han sido del todo organizadas, pero que sin lugar a dudas como que son, yo creo, uno de los tesoros más grandes, sobre todo en este mundo tan volcado al tema de la imagen. Lo más importante del archivo es la documentación, guiones de Raúl, guiones de películas realizadas, guiones de películas sin realizar. También está toda su poesía, su teatro, material de prensa, tenemos muchísimo material de prensa, los dossiers de prensa de las películas. Este a mí me llamó la atención cuando llegó, yo no lo conocía, y aquí viene la famosa entrevista, que es como la primera entrevista importante de Raúl en el extranjero, que es le llaman la entrevista italiana, que se hizo en el Festival de Pesaro, y se llama la entrevista Bolsoni, así le llaman, porque el tipo se llama Bolsoni, el entrevistador, Francesco Bolsoni. Ese era un comunista que fue el único que defendió diálogo exilado. Ah, mira. Claro, porque esto se hace el año 74. Claro, cuando se mostró diálogo exilado en el Festival de Pesaro, digamos, ¿cierto, no? Y en la proyección estaba Nanni Moretti, jovencito, de 20 años, algo así, que quedó muy sorprendido de la reacción de los chilenos. Le dijeron que tenía que quemar el negativo. Tienes que quemar el negativo, Raúl. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Non, merci. Un peu de vent? Non, non, non. Non, merci. Mais je voudrais savoir, votre ami, pourquoi fait-il cette grève de la faim? Est-ce pour protester contre la situation au Chili ou... Ah non, non, non. C'est parce que lui, il a un ami dans l'ambassade là-bas au Chili et il veut le faire sortir. Et il pense sérieusement qu'en faisant la grève de la faim à Paris, son action aura une efficacité dans une ambassade de Santiago? Oui, je crois qu'il pense comme ça, mais nous ne sommes pas d'accord, hein? Pas du tout. Y me lancé al montaje con diálogo exilado, porque no había quien montara la película. O sea, no tengo formación de montajista en realidad. La gracia que teníamos con Raúl es que compartíamos. O sea, él me pedía, Valeria, por favor, quiero que me monte la película. Y yo le decía, Raúl, por favor, ¿me puedes dialogar tal película? Por ejemplo, la película Secretos que yo hice en Chile, yo tenía recortado, tenía todas las anécdotas que me interesaban en la película, pero Raúl manejaba el diálogo chileno mucho mejor. Entonces le pedí a él, y ya, Raúl, dialoga, qué sé yo. O a veces estaba deprimida porque no había logrado filmar durante mucho tiempo. Y le decía, ya, pues escríbeme un guión. Y me escribía un guión. Y al mismo tiempo me pedía siempre que le montara las películas porque para él era súper cómodo. Raúl no iba a la sala de montaje prácticamente. Generalmente, hay que decir, las películas de Raúl venían montadas desde la filmación. O sea, el montaje estaba claro. Raúl nunca filmaba de más. Entonces era muy fácil montar. Yo montaba, él venía al final del día y decía, sí, esto no, esto sí, esto no. Y para él era fantástico, pasaba todo el día paseando y venía solamente al final del día. Era genial. Por eso me pedía a mí, mientras que si con otra persona tenía que estar en la sala de montaje. Se enojó 2 veces conmigo. Una vez porque le corté una secuencia grande de Seyurla, porque realmente consideré que no iba. Y él estaba en ese momento haciendo la puesta en escena de una ópera de Medea. Entonces le corté la escena, un poco de acuerdo con el productor, y estaba furioso, pero gracias a eso la película pudo ir a Cannes, porque quedó justo, quedó bien equilibrada en el fondo, si no habría quedado desequilibrada. Es muy importante entender que se llama Archivo Ruiz Sarmiento. El archivo resguarda cosas de Raúl Ruiz y de Valeria Sarmiento en cuanto cineasta y no solamente en cuanto montajista de Raúl Ruiz. Y yo te diría que en términos proporcionales es más completo el archivo de Valeria Sarmiento, digamos, que el archivo de Raúl Ruiz, porque tenemos prácticamente todo el material de las películas de Valeria Sarmiento. Esto es Cuba también. La filmación en Cuba de Habanera, un documental que hice en Cuba para el Canal 2 francés. Mira qué cosa más linda.
Tiene como 10 años. Orejón. 1961, Universidad de Concepción. Eso es del taller de escritores. Raúl estaba estudiando Derecho. En Concepción. Claro, y ahí integró el taller de escritores. A eso no lo sabía. Yo pensé que se había ido al taller de escritores directamente Pero lo que pasa para tranquilizar a los papás, yo creo que tuvo que inscribirse. en Derecho, claro. En No fue a Derecho. ninguna clase. No, lógicamente. Se iba de farra por ahí, con los otros escritores. Claro, vivía en un convento. Vivía en un convento. Acá hay una cosa interesante que es el proyecto dentro de los guiones sin realizar, tanto de Valeria como de Raúl. Yo seleccioné uno de Raúl que está acá, que a mí en lo personal, y es un proyecto de adaptación de las vocales de Rimbaud, el soneto de las vocales de Rimbaud. Sí. Es una tentativa de traducir al lenguaje audiovisual el sistema vocálico, digamos, y cromático del poema. Eso es precioso, ¿no? Algún cineasta debería realizarlo. Nací en Puerto Montt, efectivamente. Vivo en París, si se puede llamar París donde vivo en Belleville, que es un lugar donde viven los emigrados. Hay una ventaja en no hablar, en vivir sin idioma. Porque un chileno es capaz de hablar sin verbo y sin sujeto, por ejemplo. Lo que se llama con sujeto variable, es decir, que no se sabe de qué se está hablando, y sin el verbo a veces, o con varios verbos. Puede hablar y decidir durante la conversación de qué está hablando, ¿no? Lo que da tiene una cierta libertad. En una parte de la poesía chilena se hace solamente con esos mecanismos. Raúl comenzó a escribir diarios tarde, muy tarde. Lo dice además cuando comienza como pasado los 50. Y escribía, pero perdió muchos de estos cuadernos, porque escribía en los aviones y como siempre estaba por una película viajando, ¿no? Y lo dejaba en el bolsillo del avión. Te digo, lo olvidaba en el taxi a veces. Sigue nublado, pero con Más mucho frío, con mucho frío. Ayer pasé la mañana leyendo en mi biblioteca, hablé con Alain y consiguió... Me enterneció leerlo, me enterneció redescubrir a Raúl. Creo que Raúl está en los diarios. Pero al mismo tiempo, como me provoca tanta emoción, no lo he ojeado, no lo he leído entero. Estamos hablando de 3.500 páginas manuscritas, 25 cuadernos, que cubren 18 años de anotaciones, desde 1993 hasta 2011, que es el año que Raúl muere. Este es muy, muy increíble. Fíjate que la gente dice ¿Qué? Que cuando se achica demasiado la letra es que la gente está triste, ¿eh? Y este diario, yo lo recuerdo, tiene altos momentos como más bajón. Ayer vimos Pero la Raúl primera no tuvo ninguna de proyección las dos cosas. Así que no. completa de Anne Fort, la alma fuerte. Ah, la alma fuerte. Sí. Ese Alan es el productor de la alma fuerte. Alma fuerte, sí. Mira, aquí vienen dibujitos, digamos, ¿no? Ah, claro, pues género y especie. Este es el árbol de Porfirio, estas cosas, ¿no? Qué cantidad de cosas. No me acuerdo que Raúl, por favor, baja la basura y bota el pollo. Un mensaje. La intimidad de Ruiz yo pienso que aparece en el diario. De hecho, el diario es sorprendente para sus propios amigos, ¿no? Sus propios amigos ven en Raúl, en este diario, una dimensión que cotidianamente no veían, ¿no? O que él ocultaba, digamos. Yo creo que Raúl tenía una especie como de impulso modernista, en el sentido de que no entraba jamás en un género si no era para reinventarlo o extrañarlo, ¿no? El diario parte siendo un diario como sería cualquier diario, pero poco a poco él empieza a tomar el gusto de que esto sea un experimento literario, por ejemplo. Y yo creo que eso lo hizo también en todas las cosas que hizo, ¿no? Sino que a él le interesaba y creo
crear una forma nueva cada vez que ingresaba en algún tipo de género. A veces le parecía un poco agotador eso. Decía, incluso en el diario se lamenta, dice, ¿por qué no me quedo con una sola fórmula y le saco partido? Pero no puedo. Por eso te digo que hay una especie como de impulso modernista en él, digamos, ¿cierto? Vanguardista en el sentido más riguroso de la palabra, digamos, de estar abierto a lo nuevo, abierto a la invención, a la multiplicación de las formas de significación. Y este que está acá, lo aparté porque este es el diario paralelo. ¿Te acuerdas de la anécdota del diario paralelo, Valeria? ¿No? ¿Ah? Sí. El año 2000, Raúl empieza a escribir al mismo tiempo que escribía, o sea, empieza a escribir un diario paralelo, 2 diarios al mismo tiempo. Lo cual fue para mí una locura, porque yo dije, no voy a tener que copiar 2 veces un mismo año con opiniones distintas. Menos mal que el experimento no duró mucho tiempo, duró un par de años. Y este es el diario paralelo. Y aquí, cuando uno lo abre, él lo anuncia explícitamente. Carnet, 2001, marzo. Esta es la primera vez que trato de escribir un carnet, le llamo aquí un cuaderno, paralelo al que escribo, digamos, ¿cierto?, por la mañana en mi escritorio. Lo cual uno puede deducir que este lo escribía por la noche o viajaba con él. Claro, este es el que tenía fijo, ¿no es cierto? Y hay otro que es itinerante, que es viajero. Esos son los que se perdían. Efectivamente se perdieron muchos cuadernos. Sí. Estos cuadernos además están con un papel especial, digamos, ¿no? Son muy bonitos estos 2 cuadernos, a mí me gustan mucho. Se los regalaban. Se los regalaban, ¿no es cierto? Sí. Y este que está acá, ¿sabes, Valeria? Es importante. Es más simple como cuaderno, pero es importante porque este que no está transcrito en el diario, porque son todas las notas técnicas y las observaciones cuando estaba realizando Proust, la película Es Proust. muy importante. Yo le llamaba a este el cuaderno Proust. Claro. Los archivos son, en el sentido más obvio, lugares de resguardo del patrimonio de una persona que ya no está. Pero creo que el problema de los archivos que también pueden transformarse en museo, o el aspecto museográfico puede ser superior al aspecto que podríamos decir es activo de un archivo. Este es un archivo abierto a la comunidad de investigadores y de creadores. No lo he dicho otras veces, no me interesa guardar los huesos de un santo. Es decir, un archivo en movimiento. Y a mí me interesa sobre todo esa dimensión, más que el aspecto, como podríamos decir, museal del archivo. Yo tengo siempre la teoría de que tengo que entregar todo lo más rápido posible. Si hay cosas que pueden servir para el patrimonio de Raúl, sí. Hay que entregar. Estoy contenta de haber entregado. Lo único que he pensado que no voy a mandar son las cartas de amor de Raúl.